Prepárate para adentrar una historia que Hollywood jamás contó por completo, una red de pasiones, traiciones y decisiones desesperadas que moldearon no solo la carrera, sino también el destino emocional de Jean-Claude Van Damme. Detrás de los músculos, de la elasticidad legendaria y de las películas que marcaron generaciones, existe un hombre que vivía en caída libre, tropezando entre romances incendiarios y matrimonios que parecían condenados desde el primer día. Cada unión traía secretos que él intentaba ocultar, cada separación dejaba cicatrices más profundas que cualquier golpe recibido en pantalla. Y mientras el público lo veía como a un héroe invencible, entre bastidores luchaba contra infidelidades admitidas, celos explosivos, noches de excesos y decisiones impulsivas que destruyeron hogares y amistades. En este vídeo, vamos a abrir las puertas de las relaciones más turbulentas del astro, desde las acusaciones nunca del todo aclaradas hasta las decisiones que casi acabaron con su carrera y con su propia cordura. Y antes de continuar, te pido que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. Este gesto no es solo una formalidad, es realmente importante para que YouTube entienda que este contenido merece ser recomendado y siga llegando a más personas que disfrutan de historias profundas, oscuras y reales. Y también puedes dejar tu comentario contándome qué parte de esta historia te sorprendió más, porque eso también ayuda enormemente. Ahora, respira hondo, sube el volumen y quédate hasta el final, porque la última revelación de esta narrativa te va a dejar completamente impactado. Jean-Claude Van Damme, nacido Jean-Claude Camille François Van Barenberg en 1960, creció en Bruselas, capital de Bélgica, en una familia sencilla de clase media que, aunque cariñosa, no le preparó para las dificultades que tendría que afrontar desde muy joven. Desde niño, Jean-Claude era frágil, delgado y sensible, características que desgraciadamente le convirtieron en un blanco fácil para el acoso y las burlas en la escuela. Sus compañeros ridiculizaban a menudo su apariencia y su falta de fuerza física, haciendo que se sintiera desplazado e inseguro en un entorno que valoraba más la robustez y la competitividad que la delicadeza o la sensibilidad. Esa experiencia, aunque dolorosa, acabó moldeando su personalidad de manera profunda, despertando en él una determinación silenciosa para superar sus limitaciones y demostrar su valía. Para ayudarle a ganar confianza y disciplina, su madre decidió matricularle en clases de ballet cuando apenas tenía 5 años, una decisión poco común para la época y para un niño tan tímido, pero que sería fundamental para su futura carrera. En el ballet, Jean-Claude aprendió postura, equilibrio, control muscular, sobre todo, la flexibilidad que más tarde se convertiría en su sello característico en las películas de acción. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que, aunque fuera diferente, tenía talentos únicos que podían desarrollarse con esfuerzo y dedicación. Más tarde, su padre, preocupado por la constante hostilidad a la que el hijo se enfrentaba, le inscribió en el Centro Nacional de Karate de Bélgica, donde Jean-Claude encontró un nuevo camino para canalizar su energía y construir confianza. Bajo la orientación del entrenador Claude Goetz, aprendió a combinar disciplina, técnica y resistencia, transformando la timidez y la fragilidad de la infancia en determinación y fortaleza interior. Cada entrenamiento se convertía en una pequeña victoria sobre los miedos y humillaciones del pasado, permitiéndole volverse más seguro, más ágil y más consciente de su propio cuerpo. La difícil infancia, marcada por el acoso y los desafíos emocionales, acabó siendo el cimiento de la fortaleza de carácter que Van Damme mostraría en el futuro, tanto en las artes marciales como en su carrera cinematográfica. Fue esa combinación de sensibilidad, determinación y disciplina la que transformó al niño tímido de Bruselas en un artista marcial único y, años después, en una estrella global del cine de acción, demostrando que incluso los orígenes más humildes pueden dar lugar a talentos extraordinarios cuando están acompañados de coraje y perseverancia. Cuando Jean-Claude Van Damme tenía apenas 5 años, su madre tomó una decisión que, a primera vista, podría parecer solo una manera de ocupar el tiempo de su hijo o ayudarle a ganar confianza, pero que acabaría siendo fundamental para toda su carrera futura. Al observar la fragilidad y sensibilidad del pequeño Jean-Claude, decidió apuntarlo a clases de ballet, un entorno que, en aquella época, muchos consideraban inusual para los niños, especialmente para aquellos que más tarde serían asociados a la fuerza física y a los deportes de combate. Al principio, el niño se sintió avergonzado, tímido e incluso resistente, como cualquier criatura que se ve frente a un mundo totalmente nuevo y distinto de lo que conocía. Pero con el tiempo, el ballet empezó a trabajar algo mucho más profundo que simples movimientos y coreografías. Le enseñó disciplina, control corporal, equilibrio, postura, sobre todo, una conciencia física poco común para alguien tan joven. Cada estiramiento,
cada pirueta y cada ejercicio que aparentaba ser sencillo ayudó a moldear una base de flexibilidad y fuerza que más tarde se convertiría en una de las señas de identidad de Van Damme en el cine. Esa combinación de gracia y potencia, adquirida en los estudios de danza desde niño, le permitió, años después, realizar movimientos impresionantes como el espagat entre dos camiones, patadas giratorias y demostraciones atléticas que ningún otro actor de acción conseguía ejecutar con tanta naturalidad. Más que una habilidad física, el ballet le proporcionó a Van Damme una forma de expresar emoción a través del cuerpo, de comprender el ritmo y el flujo del movimiento, y de integrar elegancia y precisión en todo lo que hacía. Era un entrenamiento que, paradójicamente, unía delicadeza y fuerza, preparándole no solo para los desafíos físicos de las artes marciales, sino también para la exigencia de la gran pantalla, donde cada gesto debía ser calculado, visualmente impactante y técnicamente perfecto. Sin aquellas primeras clases de ballet, la carrera cinematográfica de Van Damme podría haber sido muy diferente, pues la flexibilidad y la conciencia corporal que desarrolló desde la infancia fueron la base de todos sus logros atléticos y acrobáticos, y lo que le distinguió de tantos otros luchadores y actores de acción. En resumen, la decisión de su madre fue un paso sencillo pero estratégico que plantó la semilla de una habilidad única que acompañaría a Van Damme a lo largo de toda su trayectoria, transformando al tímido niño de Bruselas en la estrella mundial conocida como el musculoso con gracia y agilidad. A los 11 años, Jean-Claude Van Damme dio un paso decisivo que cambiaría por completo su vida al iniciarse en el karate, una elección que surgía como respuesta a la fragilidad y a la timidez que lo habían marcado en la infancia. Su padre, preocupado por el acoso constante y buscando una manera de fortalecer la confianza de su hijo, lo inscribió en el Centro Nacional de Karate de Bélgica, un lugar reconocido por la excelencia en los entrenamientos y por la rigurosa disciplina de sus instructores. Fue en ese entorno desafiante donde Van Damme conoció a Claude Goetz, un entrenador respetado que rápidamente se dio cuenta de que aquel chico delgado y aparentemente frágil tenía algo especial. Goetz no veía solo el cuerpo pequeño o la timidez de Jean-Claude, veía una determinación silenciosa, un deseo de evolucionar que podía moldearse con la orientación adecuada. Bajo la tutela de Goetz, Van Damme empezó a entrenar durante horas, repitiendo golpes, posturas y movimientos hasta que cada gesto se volviera casi instintivo. El entrenamiento no se limitaba a la fuerza física, implicaba concentración mental, disciplina y respeto, valores que se convertirían en pilares de su vida. Cada patada, cada puñetazo, cada posición perfecta era conquistada con esfuerzo y repetición constante, y Van Damme, incluso cansado, nunca mostraba señales de rendirse. Poco a poco, comenzó a sentir cambios profundos no solo en su cuerpo, sino también en su mente. La autoconfianza creció, la postura mejoró y aquel chico antes blanco de burlas empezó a reconocerse como alguien capaz de superar límites que antes parecían imposibles. Claude Goetz, al percibir el potencial del alumno, le animaba a explorar técnicas más avanzadas y a combinar movimientos de forma creativa, estimulando el desarrollo de un estilo propio. Van Damme absorbía cada enseñanza con fascinación, integrando la disciplina del karate con la flexibilidad adquirida en el ballet, creando una mezcla poco común de fuerza, agilidad y gracia. Esta etapa marcó no solo el inicio de su carrera como luchador, sino también la construcción de hábitos, ética y dedicación que lo acompañarían toda la vida. El entrenamiento intenso y la orientación de Goetz fueron decisivos para transformar a aquel niño tímido en alguien capaz de afrontar desafíos cada vez mayores, abriendo el camino hacia competiciones nacionales, victorias impresionantes y, con el tiempo, hacia el estrellato en el cine de acción. Este periodo inicial en el karate no fue simplemente un aprendizaje deportivo, sino una verdadera lección de vida, demostrando que la disciplina, la paciencia y la pasión pueden convertir cualquier obstáculo en una oportunidad. Jean-Claude Van Damme, tras años de dedicación intensa al karate, alcanzó un hito que pocos jóvenes atletas consiguen: se convirtió en miembro del equipo nacional de karate de Bélgica, un logro que reflejaba no solo su talento natural, sino también la disciplina, la paciencia y la perseverancia que había desarrollado desde la infancia. A pesar de haber sido un niño considerado frágil y sensible, Van Damme transformó cada desafío, cada golpe repetido y cada entrenamiento extenuante en combustible para su evolución. En el equipo nacional comenzó a participar en competiciones de alto nivel, enfrentándose a rivales experimentados y muchas veces físicamente más fuertes, pero su combinación única de velocidad, flexibilidad y precisión no tardó en destacar. Cada combate estaba marcado por movimientos fluidos y creativos, una mezcla de fuerza, técnica y la gracia adquirida durante sus años de ballet,
algo que nadie más conseguía replicar con tanta perfección. Su enfoque era diferente. Van Damme no se limitaba a los patrones tradicionales del karate, sino que incorporaba elementos de otras artes marciales que estudiaba por curiosidad y pasión, como taekwondo, kung fu y kickboxing, creando un estilo híbrido que lo hacía imprevisible y eficaz. Esta diferencia no pasó desapercibida por los entrenadores y compañeros. Su capacidad para combinar estilos, adaptar estrategias y mantener el control corporal bajo presión era impresionante. Además de sus resultados técnicos, también destacaba por su carácter y disciplina. Se levantaba temprano, entrenaba durante largas horas y siempre buscaba perfeccionar cada movimiento, incluso después de victorias contundentes. Van Damme aprendió no solo a luchar, sino también a manejar la presión de las competiciones, lo que cultivó resiliencia, confianza y concentración, habilidades que más tarde serían esenciales en su carrera cinematográfica. Durante esta etapa participó en varios torneos nacionales e internacionales, conquistando medallas, títulos y reconocimiento, pero más importante que los trofeos fue el aprendizaje. Cada combate, cada derrota y cada victoria ayudaron a moldear a un luchador completo, creativo y estratégico. La experiencia en el equipo nacional fue el laboratorio perfecto donde Van Damme perfeccionó su arte, puso a prueba sus límites físicos y mentales y comenzó a diseñar lo que sería su estilo único, ese que años después impresionaría al mundo en las pantallas de cine, combinando fuerza, agilidad, precisión y una estética singular que lo diferenciaba de cualquier otro atleta o actor de acción. A pesar de todas las victorias que Jean-Claude Van Damme acumulaba en las competiciones de karate y kickboxing, había algo dentro de él que nunca se conformaba con el simple reconocimiento deportivo. Cada medalla, cada trofeo y cada aplauso en las arenas europeas alimentaban no solo su orgullo, sino también una inquietud constante. Quería más, deseaba ser visto no solo como un luchador talentoso, sino como alguien capaz de dejar una huella duradera en el mundo, un nombre que fuese reconocido mucho más allá de los gimnasios y los tatamis. Esa sensación de que algo mayor le esperaba comenzó a intensificarse a medida que Jean-Claude se relacionaba con personas fuera del círculo deportivo, especialmente en relaciones que abrieron su mente a nuevas posibilidades y horizontes. Uno de esos vínculos fue con Jacqueline Bisset, una actriz británica con la que se involucró mientras aún estaba casado con María Rodríguez. Aunque la relación no fue sencilla ni estuvo libre de conflictos, Jacqueline supo ver el potencial que Van Damme llevaba consigo más allá del mundo de las artes marciales, animándole a explorar oportunidades en el cine, especialmente en Hollywood, donde los sueños parecían más grandes y ambiciosos. Motivado por esa visión y por el deseo de desafiar sus propios límites, Jean-Claude tomó la difícil decisión de poner fin a su primer matrimonio con María, una unión que, aunque le había ofrecido estabilidad al inicio de su carrera, ya no reflejaba sus objetivos y ambiciones. La separación no fue solo un cambio personal, sino también simbólico, era el primer paso concreto hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Al dejar Bélgica y aventurarse en Estados Unidos, no solo cargaba con el desafío de establecerse en un país extranjero, sin contactos y con un inglés limitado, sino también con el peso de demostrarse a sí mismo que era capaz de transformar talento y determinación en una carrera de éxito real. Esta fase inicial en Hollywood estuvo marcada por dificultades extremas, trabajos humildes, frustraciones constantes y un esfuerzo casi sobrehumano por llamar la atención de productores y directores, pero también por una motivación inquebrantable, un espíritu de lucha que lo acompañaría toda su vida y que demostraba que, incluso ante la soledad y las puertas cerradas, Van Damme estaba decidido a alcanzar algo mucho mayor de lo que cualquier medalla podría ofrecer. Cuando Jean-Claude Van Damme llegó a Estados Unidos, no trajo nada más que su determinación y sus sueños de convertirse en una estrella del cine. Sin dinero, sin contactos y con un inglés todavía limitado, cada día representaba un desafío enorme. Para sobrevivir, aceptó los trabajos más humildes que podía encontrar, desde camarero hasta conductor y ayudante en gimnasios, haciendo cualquier cosa que le permitiera asegurarse un techo y un plato de comida. En ciertos momentos, la situación era tan extrema que Van Damme llegó a pasar hambre, dormir en el suelo de apartamentos prestados y vivir con lo mínimo posible, pero nunca permitió que esas dificultades lo derrotaran. A pesar de las duras condiciones, mantuvo una disciplina rigurosa de entrenamientos diarios, combinando ejercicios de fuerza, flexibilidad y técnicas de artes marciales, sabiendo que cada movimiento entrenado podía ser la diferencia entre seguir siendo invisible o ser notado por alguien influyente. Mientras el mundo exterior parecía constantemente cerrado para él, Van Damme encontró en el esfuerzo físico y en la repetición constante un refugio y una manera de mantener el foco. Estudiaba inglés,
buscaba formas de mejorar su actuación y estaba siempre atento a oportunidades para mostrar su talento, incluso si eso significaba improvisar y crear situaciones inusuales para llamar la atención de productores y directores. Esa etapa de rechazos repetidos y pequeñas humillaciones fue crucial para moldear su resiliencia. Cada no recibido reforzaba la necesidad de persistir, de entrenar más y de prepararse para cuando la oportunidad finalmente surgiera. Incluso viviendo al borde de la supervivencia, su mentalidad permanecía firme. Creía que el esfuerzo y la dedicación acabarían abriendo puertas. Esa combinación de humildad ante las dificultades y disciplina implacable en los entrenamientos transformó al joven belga en alguien capaz de soportar la presión de Hollywood, demostrando que el talento por sí solo no basta, hacen falta coraje, persistencia y sacrificio. Y fue precisamente esa fase de lucha y superación la que consolidó la base para que, años después, Van Damme lograra impresionar a productores, conseguir papeles y convertirse en el icono del cine de acción que conocemos hoy. Cada momento de hambre, cada día de trabajo duro y cada entrenamiento extenuante contribuyeron a crear no solo un cuerpo preparado, sino también una mente resiliente y decidida a no rendirse, por muy difícil que pareciera el camino. Mientras afrontaba las dificultades iniciales en Hollywood, Jean-Claude Van Damme vivía un periodo de gran lucha y perseverancia. Con poco dinero, sin contactos y recién llegado a Estados Unidos, tenía que aceptar cualquier trabajo que surgiera para poder mantenerse. Fue así como empezó a trabajar como guarda de seguridad en un gimnasio, un empleo que podría parecer común, pero que acabaría convirtiéndose en un punto decisivo en su trayectoria. El gimnasio era frecuentado por atletas, luchadores y algunas personalidades relacionadas con el cine de acción, y Van Damme aprovechaba cada momento para demostrar su disciplina y sus habilidades. No se limitaba simplemente a cumplir con su trabajo, siempre que podía, mostraba su destreza en artes marciales, ejecutando patadas precisas, estiramientos impresionantes y movimientos que llamaban la atención por su técnica y elegancia. Esa dedicación constante no pasó desapercibida y acabó atrayendo la atención de Chuck Norris, uno de los mayores nombres del cine de acción de la época, que solía frecuentar el lugar. Norris se dio cuenta de inmediato de que Van Damme tenía algo más que fuerza física, había determinación, disciplina y una pasión evidente por lo que hacía. Comenzó entonces una relación de mentor y aprendiz, con entrenamientos conjuntos y un intercambio de experiencias en los que Norris ofrecía consejos valiosos sobre el mundo de las artes marciales y la industria cinematográfica. Más que una amistad, ese acercamiento abrió puertas para Van Damme. Gracias a la influencia de Norris, consiguió ser visto por productores y directores que antes ni siquiera considerarían darle una oportunidad a un desconocido extranjero. Poco a poco, Van Damme comenzó a conseguir pequeños papeles en películas, muchas veces sin diálogos importantes, pero extremadamente esenciales para construir su reputación y ganar experiencia frente a las cámaras. Películas como Desaparecido en acción, Monaco Forever y Just the Beginning fueron sus primeras oportunidades reales para mostrar su talento, y en cada una de ellas buscaba destacar, perfeccionar sus escenas de acción y demostrar que podía ir mucho más allá de ser simplemente otro luchador. La relación con Norris no solo le dio visibilidad, sino que también le sirvió como una inyección de confianza, mostrándole que, con perseverancia, paciencia y un esfuerzo continuo, era posible transformar su vida y su carrera incluso comenzando desde cero en un país desconocido. Ese periodo fue decisivo, porque le enseñó que el talento por sí solo no bastaba, hacían falta coraje, determinación y una red de apoyo, y Chuck Norris acabó siendo exactamente eso, el puente entre el sueño y la realidad cinematográfica. Tras años de relaciones turbulentas y decisiones impulsivas, Jean-Claude Van Damme encontró en Gladys Portugués a una compañera que representaría un punto de equilibrio en su vida. Gladys no era solo una mujer hermosa, sino una culturista disciplinada, decidida y con objetivos claros, alguien que entendía profundamente el valor de la rutina, de la dedicación y del esfuerzo constante. Desde el principio, la conexión entre ellos estuvo marcada por el respeto mutuo y la admiración por las cualidades del otro. Jean-Claude veía en Gladys a una mujer fuerte y centrada, capaz de lidiar con la intensidad de su personalidad y con las exigencias de su carrera, mientras que Gladys admiraba la determinación y la pasión de Jean-Claude, que, incluso ante tantos obstáculos, nunca dejó de perseguir sus sueños. El matrimonio aportó una estabilidad emocional inédita en la vida de la estrella. Por primera vez, sintió que podía contar con alguien que no solo aceptaba sus rutinas de entrenamiento y compromisos profesionales, sino que también le animaba a continuar, recordándole la importancia de la paciencia, la disciplina y la constancia. Con Gladys llegaron sus dos primeros hijos, Christopher y Bianca,
que rápidamente se convirtieron en el centro de su motivación. Convertirse en padre trajo una nueva perspectiva a la vida de Van Damme. Empezó a darse cuenta de que su lucha no era solo por fama o reconocimiento, sino también por ofrecer seguridad, valores y un ejemplo sólido a sus hijos. Cada victoria en el entrenamiento, cada pequeño papel conseguido en el cine, tenía ahora un significado mayor, impulsado por la responsabilidad y el amor por su familia. A pesar de esa estabilidad, su carrera aún estaba en construcción. Los primeros papeles en Hollywood eran pequeños, a menudo sin destaque, y la presión por sobresalir en un entorno extremadamente competitivo seguía presente. Sin embargo, la presencia de Gladys y la rutina familiar le proporcionaron un equilibrio emocional que antes le faltaba, permitiéndole afrontar los desafíos con mayor concentración y resiliencia. Aprendió a conciliar la vida familiar con la búsqueda incesante de oportunidades en el cine, entendiendo que el éxito profesional exigía sacrificio, pero que la estabilidad en casa era la base que sostenía cada paso hacia la consagración. Esta etapa, marcada por amor, disciplina y crecimiento, fue fundamental para que Van Damme consolidara no solo su carrera, sino también su carácter, demostrando que incluso la mayor estrella del cine de acción necesitaba raíces firmes para poder florecer plenamente. El gran giro en la carrera de Jean-Claude Van Damme ocurrió gracias a una película que, a primera vista, nadie creía que pudiera tener éxito, Bloodsport, conocida en Brasil como O Grande Dragão Branco. El proyecto era considerado de bajo presupuesto, con un guión sencillo y sin grandes estrellas involucradas, pero para Van Damme era la oportunidad perfecta para mostrar al mundo de lo que realmente era capaz. No esperó a que las puertas se abrieran solas, al contrario, su determinación fue la fuerza motriz detrás de cada paso que le llevó hasta el papel principal. Van Damme se presentó incansablemente ante los productores, demostrando golpes, patadas giratorias y movimientos de gran flexibilidad que, incluso en una sala de audición modesta, impresionaban a cualquiera. Cada demostración no era solo técnica, sino también una prueba de disciplina, dedicación y pasión, fruto de años de entrenamiento riguroso en artes marciales, desde el ballet infantil hasta el karate competitivo y el kickboxing. Durante el rodaje, Van Damme se volcó por completo en el personaje de Frank Dux, participando activamente en la coreografía de las escenas de lucha y asegurándose de que cada movimiento fuera preciso, realista y visualmente impactante. Repetía las secuencias una y otra vez hasta que todo estuviera perfecto, demostrando que su compromiso iba mucho más allá de simplemente ponerse delante de la cámara. Incluso con una producción limitada y recursos escasos, su entrega total transformó cada combate en un espectáculo, elevando la calidad de la película y logrando que el público sintiera la intensidad de las batallas. El estreno en los cines fue un éxito inesperado. La película, que había costado relativamente poco, recaudó decenas de millones de dólares y lanzó a Van Damme al estrellato internacional. El impacto cultural fue inmediato. Jóvenes de varias partes del mundo empezaron a entrenar artes marciales inspirados por sus movimientos y por su presencia física, y el famoso espagate entre camiones, que más tarde se convertiría en su marca icónica, consolidó su imagen como un verdadero atleta de acción. Bloodsport no solo le abrió puertas en Hollywood, sino que también le dio a Van Damme la confianza de que su persistencia y talento podían superar cualquier obstáculo, estableciéndole como una estrella de acción única y preparando el terreno para una carrera llena de películas memorables y retos aún mayores. Bloodsport, estrenada en 1988, es uno de esos casos raros en los que una película de bajo presupuesto consigue no solo conquistar al público, sino también cambiar para siempre la carrera de un actor. Inicialmente desacreditado por los estudios, el proyecto enfrentó enormes dificultades para ser producido y casi no llegó a los cines. El guión sencillo y la ausencia de grandes nombres en el reparto hacían que muchos dudaran de su potencial, pero Jean-Claude Van Damme estaba decidido a convertir esa oportunidad en su gran oportunidad. Invirtió toda su energía, sus habilidades marciales y la disciplina de años de entrenamiento para dar vida al personaje Frank Dux, un luchador que participa en un torneo clandestino de artes marciales, combinando fuerza, técnica y una flexibilidad impresionante que pronto se convertiría en su sello distintivo. Durante el rodaje, Van Damme no se limitó a actuar, ayudaba a coreografiar las escenas, repetía movimientos exhaustivamente y buscaba el realismo en cada golpe, demostrando que su compromiso iba mucho más allá de las cámaras. A pesar del presupuesto reducido y de las condiciones sencillas de la producción, la película logró captar la atención del público joven y de los amantes de las artes marciales, aportando frescura y energía que pocas películas del género tenían en la época.
Cuando finalmente se estrenó, Bloodsport se convirtió en un éxito inesperado, recaudando alrededor de $30 millones en todo el mundo, una cifra impresionante para una película tan modesta. Pero el impacto fue más allá de la taquilla. Van Damme se convirtió en un fenómeno cultural. Su estilo único de lucha, las patadas giratorias, la velocidad, la precisión y la flexibilidad llamaron la atención no solo de los aficionados al cine, sino también de jóvenes de todo el mundo que comenzaron a inscribirse en academias de artes marciales inspirados por los movimientos vistos en la pantalla. Carteles, cintas de vídeo y revistas con su imagen se difundieron rápidamente, consolidando su presencia como icono de la acción. Bloodsport no solo abrió puertas a nuevos proyectos y papeles más importantes en Hollywood, sino que también estableció a Van Damme como un actor que combinaba talento físico, carisma y dedicación, convirtiéndose en uno de los grandes nombres del cine de acción. Este éxito marcó el inicio de una era dorada, transformando la determinación de un joven que comenzó débil y sin oportunidades en una leyenda reconocida mundialmente. Los matrimonios y relaciones de Jean-Claude Van Damme revelan que, detrás de la imagen de estrella invencible, había un hombre vulnerable, marcado por decisiones impulsivas, pasiones intensas y traiciones que dejaron cicatrices profundas. Cada unión frustrada, cada romance turbulento y cada elección equivocada moldeó no solo su vida personal, sino que también influyó en su carrera y en su visión del mundo, mostrando que la fama y el éxito a menudo vienen acompañados de enormes sacrificios emocionales. Al revisitar estas historias, entendemos que Van Damme no fue solo un ícono de las artes marciales y del cine de acción, sino también un hombre que enfrentó sus propios demonios, aprendiendo a lidiar con errores, pérdidas y la complejidad de las relaciones. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para poder estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.